Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego exclusivo a 2 jugadores y el juego es Acrotiri, un juego que nos llega por SD Games. Un juego a partir de unos 14 años de edad, exclusivo a 2 jugadores y con partidas de unos 45 minutos de duración. ¿Queréis conocer este Acrotiri? Pues quedaros. Todo comienza con un simple mapa, un mapa que supuestamente indicaba la ubicación de un legendario templo minoico. Tras investigar el caso en profundidad, decides aventurarte a surcar el mar Egeo, pero parece que no estás solo en esta búsqueda de fama. Un juego de enfrentamiento directo de 2 jugadores en el que vamos a tratar de explorar, de hacer excavaciones para descubrir templos. Vamos a cambiar de cámara, enseño componentes, os explico cómo se juega este juego a 2 jugadores y después os cuento mi opinión personal. Así que, cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos a Acrotiri. Aquí tengo desplegados en parte pues, los componentes de la partida. El objetivo del juego es ir explorando islas alrededor de Tera y reunir los recursos necesarios para financiar nuestras excavaciones, ya que solo excavando vamos a poder ir obteniendo los puntos necesarios para lograr la victoria. No podemos olvidar además las cartas que tengamos también de objetivo, ya que tienen bastante importancia. Y al final de la partida, cuando un jugador construya todos sus templos que están depositados en este tablero, pues se procederá al fin de partida. Se acabará la ronda para que todos los jugadores tengan el mismo número de turnos y se procederá al recuento de puntos final. La preparación de la partida es muy sencilla. Cada jugador va a tener un tablero, tablero para el jugador azul, tablero para el jugador blanco o beige, y en él va a colocar los templos. Como veis, va a ir colocando los templos. Cuando vaya construyendo estos templos, pues le van a dar la posibilidad de tener más acciones, ya que en principio empezamos con 3 acciones por turno, y también nos darán pues nuevas cartas de objetivo. En el momento en que un jugador construya su último templo, en la propia carta nos indica que es el último turno. Luego también un jugador llevará la ficha de jugador inicial. Cada jugador tendrá su barco que situará en un puerto de la isla de Tera, y luego cada jugador recibirá 2 dracmas. Vamos a tener unas fichas o unas monedas de 1 dracma y estas que representan 5 dracmas. Tenemos este tablero que es el tablero de recursos. Hay recursos de 4 tipos, de 4 colores: azules, grises, naranjas y verdes. Iremos colocándolos en las islas. Dependiendo del número de recursos que haya en la propia isla, el valor de venta de estos recursos va a ser más alto. Como veis, empieza en 1. Si todos estos recursos estuvieran distribuidos por las islas, cuando yo los consiga vender, los iré cobrando de 1 en 1. Este que voy a vender lo vuelvo a colocar aquí y me va a dar 4. Este me daría 3 y este me daría 3. Como veis, entre más recursos hay de un mismo color colocados en las islas, más valor van a tener. Y luego tenemos estas fichas también de pez que sirven para marcarnos las acciones. Simplemente las pasaríamos. Empezamos con 3 acciones, podemos llegar a tener 6 y simplemente es un recordatorio. Bueno, he hecho una acción, he hecho 2 acciones, he hecho 3, 4, 5 y 6. Y luego las cogería el otro jugador. Tenemos las cartas que sirven para construir el templo, que tenemos de nivel fácil, de nivel medio y de nivel difícil. ¿Qué diferencias tienen? Estas nos dan 1 punto, estas nos van a dar 3 puntos de victoria y estas nos van a dar 7, pero también estas tienen un coste de construcción de templo o de excavación de 3 dracmas, estas de 6 y estas de 9. Y luego tenemos las cartas de objetivo, que son estas, y hay bastantes objetivos diferentes. Para empezar la partida, además de estos componentes, cada jugador empieza con una carta
de construcción de templo de nivel fácil y otra de nivel medio. Y cada jugador recibe también 2 cartas de objetivo. Estas cartas de objetivo las va a echar un vistazo, elige una de ellas y la otra pues la mandamos al fondo del mazo. Bueno, pues yo habría elegido esta, por ejemplo, que es que en la isla donde yo excave uno de mis templos haya al menos 3 símbolos distintos. Las losetas que vamos a tener van a tener 4 símbolos, como veis hay símbolo gris, símbolo naranja, el verde y el azul, que corresponden con esos mismos recursos que vamos a encontrar ahí. Bueno, pues me pide que en la isla en la que yo vaya construyendo templos haya al menos 3 de esos símbolos. Si esto es así, 3 diferentes. Si esto es así, me va a otorgar 3 puntos. Por cada templo que tenga excavado me va a otorgar 3 puntos. Esta carta la permanece en secreto, la dejo en mi zona, en secreto y ya está. Cada jugador va a coger una loseta y para empezar la vamos a colocar también en la isla. La colocaremos, bueno, pues echando un vistazo a las cartas que yo tenga o como me puedan interesar, pues la vamos a colocar en la isla. Siempre que coloquemos una loseta tendremos que colocar un recurso del color del icono en esa isla y en cualquiera de las otras islas de esta loseta tendré que colocar otro recurso, pues puede ser del mismo color o de diferente color, lo que yo quiera. Bueno, pues imaginar que lo puedo colocar ahí o puedo decidir que lo coloco en esta y coloco también uno de color gris, pero podría haber elegido cualquier otro. Puedo coger y decir, vale, pues yo quiero coger y poner ahí un naranja, por el que sea. Y el otro jugador hará exactamente lo mismo, coge esta loseta y la pondrá donde el jugador considere o le parezca que es mejor. Igual coloca, le ha salido también un recurso, un icono gris, tiene que colocar sí o sí el gris en esa isla y luego pues elegirá otro que colocará en cualquiera de las 3 islas que quedan. Bueno, pues coloca un verde en esa loseta. Cada jugador coge una nueva loseta y a partir de ahí sería el momento de empezar a jugar. Esto sería parte de la preparación inicial y a partir de ahí sería el momento de empezar a jugar. El turno siempre se efectúa igual. Lo primero, tendremos que colocar la loseta que tenemos. ¿Cómo la vamos a colocar? Bueno, pues siguiendo un poco lo que nosotros consideremos que podemos necesitar a la hora de poder construir. Después de colocar la loseta tengo que colocar los recursos. En este caso me pide uno naranja y pues puedo decidir, tiene que ser en la misma loseta en la que he colocado y digo, bueno, pues voy a colocar uno de color gris. Una vez que ya tengo colocado eso, empezaría la fase de acciones. La fase de acciones, como os he dicho, empezamos con 3 acciones. A medida que vayamos excavando templos, pues tendremos más acciones. La primera de las acciones que vamos a poder hacer es mover. Un barco que esté vacío, como es el caso de esto, puede efectuar hasta 2 movimientos. Los barcos cuando se mueven por mar pueden moverse tan lejos como quieran sin interrumpir su ruta marítima en un solo movimiento. Entonces yo parto de aquí y puedo hacer todo esto en un movimiento. Y luego podría hacer otro movimiento por tierra. Si el barco está vacío, dispongo de 2 movimientos. Si el barco está cargado, solo dispongo de un movimiento. Paso 2. O acción que podría hacer ejecutada como número 2. La primera de ellas sería mover. Acción número 2, puedo cargar el barco, máximo hasta 3 recursos por barco. Puedo recoger tantos como quiera de una sola isla. En este caso voy a recoger los 2 que hay. Acción 3 sería excavar, que es construir los templos. La dejo para el final. Puedo comprar mapas. Siempre que yo tenga el barco en la isla de Tera, podré comprar nuevos mapas. ¿Cómo? Puedo comprar un mapa por una moneda, puedo comprar 2 mapas por 3 monedas, en este caso de momento solo tengo 2, o podría comprar 3 mapas por 7 monedas. Si es al principio de la partida, es posible que me interese a lo mejor pagar 3 monedas para comprar 2 mapas porque solo tengo 3 acciones. Si es al final que tengo 6, pues igual me interesa gastar 2 acciones y comprar 2 mapas y de esa manera me cuestan a una acción. O sea que otra de las acciones sería comprar nuevos mapas para tener nuevas opciones de construcción de templos.
Otra de las opciones que voy a tener es el oráculo. Una vez por turno, da igual el número de acciones que tenga, pero solamente una vez por turno puedo solicitar un icono de terreno. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho, en concreto, un icono determinado de terreno. Entonces yo puedo decir, solicito el icono verde y voy a ir descubriendo losetas hasta que salga un icono verde. En el momento que salga un icono verde, coloco las otras losetas al fondo y me quedaría con esta en mi zona. Entonces, esa sería otra acción. Si he gastado mis 3 acciones y no he llamado al oráculo solicitando un determinado icono, al final de mi turno robaré una loseta y la quedo en mi zona para volverla a jugar. A mayores, como acciones sin coste que yo podré hacer tantas veces como quiera, puedo vender recursos. Yo puedo, si estoy entera, vender estos recursos, eso es de manera gratuita. Entonces venderé, por ejemplo, este de color gris por 2 dracmas y venderé este de color verde por 1 dracma. Me llevo mis monedas, lo que he conseguido de la venta, a mi reserva. Y también podría, si hubiera querido, descargar recursos. Yo puedo tener unos recursos determinados y los puedo descargar en una isla porque a mí me interese en un momento determinado o por lo que sea. Descargar recursos tampoco tiene ningún tipo de coste. O sea, vender recursos si estoy entera es gratis y descargarlos si quiero dejarlos en una isla también es gratis. Imaginar que yo las acciones que hice fue pues moverme, cargar y volver a entera para vender. Sería el turno de este jugador. Empieza su turno y el turno lo empezaría exactamente igual que he hecho yo. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es coger la loseta, colocar la loseta, el icono es verde, coloca uno verde, luego coloca un recurso, pues el que le interese, ahí coloca también otro recurso de color verde. Y una vez que ya tiene colocados los recursos, pasaría a su fase de acciones. Bueno, pues ejecuta su fase de acciones y me vuelve a tocar a mí. Él, como no gastó la opción de llamar al oráculo, coge una loseta que se la queda aquí. Yo ahora cojo esta loseta, que sería pues de manera aleatoria la que me hubiera tocado. Imagina que me ha tocado esta, levanto la loseta y digo, vale, pues bien, ahora voy a poner esta loseta y digo, bueno, pues la voy a poner pues aquí. Perfecto. Tengo que colocar recursos, uno de color azul y tengo que poner otro recurso, el que yo quiera, pues del color. Y digo, bueno, pues aquí voy a poner también otro recurso de color azul. Empieza mi fase, primera acción, por ejemplo, me voy a mover. Para poder construir tengo que ser capaz de llegar a la isla a la que voy a construir, o bien por tierra o bien por mar. No puedo construir si no puedo llegar a esa isla. Ahora mismo esta isla, por ejemplo, todavía está incomunicada. Aunque yo quiera, no puedo construir. Si yo pudiera llegar a esa isla o ahora yo quiero, por ejemplo, cumplir esta loseta, tengo que ver si hay alguna isla que cumpla los requisitos que se me piden para poder construir. Pues yo me voy y me voy a colocar aquí. Y ahora no tenemos que fijarnos en los recursos, sino en los símbolos que tienen las losetas. Y al menos da igual la distancia a la que estén, tienen que cumplir esos requisitos. Yo estoy en esta loseta y me dice que en la parte de arriba, por encima de esta línea, tiene que haber un icono en color verde. Vale, lo cumple. A la derecha de la isla tiene que haber un icono de color azul. También lo cumple, aquí está la línea de separación. Y por la parte de la franja de abajo tiene que haber uno de color naranja. También lo cumple. Con lo cual yo puedo excavar ahí, al estar mi barco atracado en ese puerto, puedo excavar un templo porque cumplo todos los requisitos. Da igual que el naranja esté aquí de abajo, que esté aquí, que esté, o sea, tiene que estar por la parte de abajo de esa loseta de isla, el azul hacia la derecha y en este caso el verde hacia la izquierda. Puedo tener otro, estas de un punto, como veis, son las más sencillas, pero en cambio, por ejemplo, esta que es de tres puntos de victoria, ya como veis me pide un icono naranja
por encima, 2 azules por la izquierda y 2 grises por abajo de donde yo vaya a excavar el templo. Me van pidiendo más requisitos, y si cogiera una del nivel más complicado, como veis, todavía me otorgan más puntos, pero todavía me piden más requisitos. Yo construyo el templo, y en el momento que construyo el templo, la ventaja es que en este caso me quedan, ahora ya, a partir de ahora, tengo 4 acciones disponibles por turno. Cuando construya el siguiente, me va a dar la opción de robar nuevamente 2 nuevas cartas de objetivo, quedarme con una y devolver otra. Cuando construya el siguiente, pues tengo 5 acciones. Y como os he dicho, así por turnos vamos a ir construyendo cartas. Iremos cumpliendo los requisitos, vamos a ir construyendo las cartas hasta que un jugador tenga construidos todos sus templos, tenga hechas las excavaciones de todos sus templos. Entonces se juega, todos los jugadores juegan su turno para que todos tengan el mismo número y se pasaría a puntuar. ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger las cartas de objetivo, contaremos el número de templos que yo he excavado que cumplen con el objetivo, sumaremos todas las cartas de puntuación que yo haya excavado, sumaremos los puntos que nos dan, y finalmente cada 10 dracmas también nos va a dar un punto. Entonces el jugador que tenga más puntos sería el ganador de este Akrotiri. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Akrotiri es un juego que me parece que he visto del 2014, que salió publicado o editado por primera vez. Yo creo que de la mano de SD llegó como en 2019, he visto por ahí que había bastantes más cosas de él, y yo creo que llevaba un montón de tiempo agotado, o yo por lo menos no lo había visto, ni es un juego de los que se suelen nombrar en esos tops de 2 jugadores, y ojo, que me parece un auténtico juegazo. La tendencia esta de juegos a 2 jugadores es una tendencia en alza, es una tendencia que yo creo que cada vez toma más peso, y me ha sorprendido muy gratamente. Ya os digo que no es un juego que yo tuviera en el radar, no es un juego que yo hubiera visto nada de él, ni el típico juego que sueles ver en tops, que sueles ver recomendado, aunque no sean todos, pero de vez en cuando. No es un juego que yo hubiera visto nada de él, y me ha sorprendido mucho. Aquellos jugadores que les gusten los juegos de los setas, yo creo que es un juego que me parece muy interesante, porque hace ahí tiene varias mecánicas, tiene cómo colocar las losetas estratégicamente para cumplir los objetivos, pero luego las excavaciones, hacia dónde colocar los recursos, no quedarte sin dinero, cuándo comprar las cartas de mapa. Tiene muchas cosas, la importancia que los das a los objetivos, tiene una cantidad de cosas, una mezcla de cosas que funciona muy bien y lo hace un juego muy interesante. A mí me ha sorprendido y creo que es un juegazo a 2 jugadores dentro de su estilo. Y nada más, no sé si lo conocíais, si vosotros lo teníais en el radar, si es un juego que os llama la atención, dejármelo por aquí abajo, me gustaría saber vuestra opinión. Si el juego lo conocíais, lo habíais visto, o os pasaba como a mí, que os ha resultado totalmente novedoso. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Si es así y os gustan nuestros vídeos, pues no olvidéis suscribiros por ahí al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!